Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Vamos a proceder a explicar las lecturas de este domingo en la liturgia. Este domingo es el domingo vigésimo del tiempo ordinario, vigésimo. Los domingos del tiempo ordinario en la liturgia católica son 34. El tiempo ordinario está dividido en dos secciones. La primera va de Epifanía al miércoles de ceniza y la segunda va desde Pentecostés hasta el Adviento. Estamos pues en la segunda sección del tiempo ordinario. En el año civil, en el calendario civil, estamos en agosto. El Adviento comienza a fines de noviembre. Nos faltan 14 domingos para terminar pues el tiempo ordinario y comenzar un nuevo año litúrgico. Ustedes recuerdan que varias veces les he explicado que la liturgia dominical tiene 3 lecturas. En el tiempo ordinario la primera está tomada del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera de uno de los, naturalmente, que es el Evangelio, pues de alguno de los Evangelios. Como hay 3 ciclos dominicales, en el ciclo A predomina Mateo, en el B Marcos y en el C Lucas. Estamos en el ciclo C de la liturgia dominical. Por tanto, el Evangelio que nos toca leer este domingo será tomado de Lucas. Las 3 lecturas, pues, vamos a comentarlas enseguida. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 38, y dice así: En aquellos días los príncipes dijeron al rey: Muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad, y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: Ahí lo tenéis en vuestro poder. El rey no puede hacer nada contra vosotros. Ellos agarraron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Melquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió del palacio y habló al rey: Mi rey y señor, estos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no quedaba pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: Toma 3 hombres a tu mando, y sacad al profeta Jeremías del aljibe, antes de que muera. Hemos tropezado pues hoy, queridos oyentes, con el profeta Jeremías. Es una de las figuras, diría yo, más impresionantes de la Biblia. Jeremías deberían hacer, pienso yo, una gran producción cinematográfica con los avatares de la vida de este hombre. Se conocen muchos de ellos porque su libro es bastante prolijo y nos permite, tal vez no una biografía, pero sí, digamos, una presentación de los rasgos fundamentales de su obra. Jeremías vivió en la última parte del siglo VII a.C. y en los comienzos del siglo VI. Cuando Jeremías empezó, era sacerdote de Anatot, no de los sacerdotes de Jerusalén, sino de un lugar de culto que no era Jerusalén. Cuando el rey Josías, pues, basado en el Deuteronomio, centralizó por completo el culto del Señor en Jerusalén, en el templo, los sacerdotes de los demás santuarios que estaban por allí prácticamente quedaron sin oficio y tuvieron que recurrir a Jerusalén y arreglar, diría yo, amistosamente con los sacerdotes de Jerusalén para que también a los sacerdotes de otros contornos se les permitiera actuar. En el tiempo del rey Josías, que fue el que hizo esto, estamos ya en la última parte del siglo VII, una luz de esperanza brilló sobre los judíos. ¿Por qué? Porque el gran imperio Asiria, de los asirios que los había conquistado y avasallado hacía ya más de un siglo, desde la segunda parte del siglo VIII, Asiria era prácticamente la reina del Oriente. Se había apoderado de toda Siria, de Palestina y hasta de Egipto, el Asia Menor. Es decir, Asiria era el gran imperio de la época. Pues bien,
Ya a fines del siglo VII, los asirios empezaron a retroceder. ¿Por qué? Porque más al sur, en la misma Mesopotamia, empezó a florecer y a fortalecerse una ciudad que pronto se independizó de Asiria, era Babilonia. El imperio del norte pues era Asiria, el imperio del sur de Mesopotamia era Babilonia, y Babilonia logró avasallar a Asiria. Cuando Babilonia empezó pues a crecer, Asiria empezó a retroceder. Así suelen ser en la historia las cosas, hasta tal punto que los asirios que estaban en Siria y Palestina y habían llegado, como les dije ahora, hasta Egipto en los tiempos de los grandes reyes asirios Asurbanipal y Asaradón, en la mitad del siglo VII antes de Cristo, en la primera mitad, habían tenido pues un despliegue de poder inmenso. Los asirios tuvieron que retirarse de Siria y Palestina, primero de Egipto, luego de Siria y Palestina. ¿Por qué? Porque ya no eran capaces de sostener sus posesiones afuera, tenían que velar por su propio territorio ante la crecida incontenible de Babilonia. Y finalmente los babilonios los derrotaron. El rey babilonio Nabopolassar, padre de un famoso rey cuyo nombre ustedes han escuchado mucho en la Biblia, Nabucodonosor, Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor destruyeron lo que quedó del imperio asirio, destruyeron a Asur, destruyeron a Nínive, y en ese tiempo, pues, fíjense, los judíos se liberaron casi sin mover un dedo del yugo de los asirios, porque las tropas asirias tuvieron que regresar de Siria y Palestina a su país. ¿Qué sucedió? Sucedió que en ese momento, claro, el rey judío se llamaba Josías. Josías, digamos, pescó en río revuelto. De un momento a otro su país quedó independiente. Él pudo ejercer, digamos, su voluntad. El yugo asirio y el pago que le hacían de impuestos a Siria desapareció. Por tanto, respiró feliz Josías y su pueblo. Aún más pudieron preocuparse de la purificación religiosa. El libro del Deuteronomio, que por ese tiempo se puso en vigencia en Judá, fue como la directiva para una gran reforma religiosa. Por eso se centralizó el culto en Jerusalén y, como les decía ahora, se abolieron todos los demás santuarios del Señor que estaban en distintas partes de la tierra. En fin, eso lo hizo Josías. Pero fíjense ustedes cómo son las cosas. En ese tiempo empieza a actuar Jeremías. Pero Jeremías ya, que en ese tiempo, en sus primeros oráculos, digamos, tiene un tono positivo, esperanzador. Sin embargo, a Jeremías no se le escapa otear o vislumbrar en el futuro un peligro. El peligro viene del norte, es decir, de allí mismo donde estaban los asirios, pero ya no será de parte de los asirios el peligro, sino de parte de los otros, de los babilonios, aquellos que destruyeron el imperio asirio. Cuando el imperio asirio, concretamente el último rey asirio, Asurbanipal, estaba pues ya prácticamente en las últimas, el faraón de Egipto, Neco quiso ayudarlo, porque ya prácticamente el poder asirio había abandonado Egipto y Egipto cantaba también independencia, y Neco era perspicaz, sabía que si otro gran imperio oriental, Babilonia, digamos, crecía en poder, Egipto volvería a estar en peligro con los babilonios. Por eso prefería unos asirios debilitados que una Babilonia poderosa. Y por eso Neco salió de Egipto con sus tropas, avanzó por la costa de Palestina en dirección a Siria y a Mesopotamia con el fin de auxiliar al último rey asirio que estaba peleando con Nabucodonosor. Pues bien, cuando Josías se dio cuenta de que avanzaban por la costa de su territorio, avanzaban los egipcios, entonces calculó por dónde habrían de internarse en el continente para pasar a Siria. El paso obligado se llamaba en ese tiempo Ara, y todavía hoy se llama así. Es un paso en la montaña. Yo recuerdo mucho hace años, queridos oyentes, que hice un viaje en bus de Tel Aviv a Galilea, al norte, a Nazaret, en fin, y el bus avanzaba por los naranjales que han sembrado los judíos actuales en el antiguo Sharon, que era una región desértica y seca.
Los judíos convirtieron eso en un jardín lleno de naranjas y de sembrados con la irrigación. Estos han sido unos genios para manejar la agricultura. Pues bien, el bus pasó, la carretera se extiende a lo largo del paso Ara. Así se menciona en la Biblia, Ara, así se llama todavía. El paso va pues desde la llanura de la costa al sur de Galilea hasta el interior del país, en la llanura de Esdrelón, así se llama. Ahí, cuando termine el paso y cuando se hable ya la llanura en el interior del país, ahí se alzaba una ciudad antigua llamada Megiddo. Uno puede todavía hoy observar las ruinas de Megiddo, son sumamente elocuentes. En fin, ahí pues le salió al encuentro el rey Josías con el ejército de los judíos al faraón Neco. Josías quiso impedir que Neco fuera a auxiliar al último rey asirio, porque Josías temía que los asirios volvieran otra vez a subyugarlos. Josías no tenía, diría yo, la perspectiva de Neco, que veía en Babilonia un mayor peligro que en Asiria. En todo caso, salió Josías a contener al faraón y en la batalla Josías fue herido y murió. Murió Josías, es decir, murió la esperanza de un Judá libre, y la reforma religiosa de Josías quedó en veremos. Neco fue pues llegó hasta Mesopotamia. Ya cuando llegó tarde, porque ya las tropas asirias habían sido aniquiladas y Babilonia era la dueña de Mesopotamia. Regresó entonces y al regresar pasó por Jerusalén. Estaba reinando Jehoiakim, uno de los hijos de Josías. Entonces Neco lo depuso y puso a un hermano de él como rey con un nombre muy parecido al de su hermano. Fue el rey puesto por Neco. En fin, lo dejó allí como rey y se fue a Egipto. Pues bien, en esa época ya estaba actuando Jeremías en Jerusalén. Rápidamente la situación se volvió insostenible porque los babilonios atacaron una vez, digámoslo así, liberados de los asirios, tuvieron tiempo para pensar en Siria y Palestina, y vinieron las tropas babilónicas hasta Jerusalén. El rey que había puesto Neco se entregó porque era inútil luchar con un poder superior, se entregó. Entonces Nabucodonosor en persona entró en Jerusalén, se apropió de las cosas importantes del templo, de los objetos preciosos, desterró al rey Joaquim, desterró a sus hijos, desterró los funcionarios de palacio, desterró a la gente importante de Jerusalén, lo que llaman los judíos el primer exilio o primer destierro. Corría el año 598 a.C. Babilonia pues se había apoderado de Jerusalén, pero se había apoderado pacíficamente. La ciudad persistió, el templo persistió, y Nabucodonosor entonces nombró como rey a un tío de el rey que desterró, a un hijo de Josías, un hermano de Josías. Se llamaba o tomó el nombre real de Sidcayahu, que significa justicia del Señor, justicia de Yahvé. Sidcayahu fue el nombre de el nuevo rey, tío del rey depuesto, hermano del rey Josías, el que les mencioné ahora que murió a causa de la batalla con el faraón. Nabucodonosor le exigió juramento de fidelidad al rey Sedecías, y el rey Sedecías le juró fidelidad, juró que no se rebelaría contra él, juró que le pagaría los impuestos. El Nabucodonosor le exigió grandes tributos, el rey se comprometió. Y entonces Nabucodonosor, dejando pues a Judá como un reino vasallo, como un reino sometido, regresó a Babilonia. Y lo que suele pasar, queridos oyentes, cuando se va el gato, bailan los ratones. Ido Nabucodonosor e idas las tropas babilónicas de Judá. Empezó pues el corazón de Sedecías a vacilar, y los nobles del pueblo se quejaron por los tributos a Babilonia, y empezaron a cultivar deseos de rebelión. Como Babilonia no había llegado todavía a Egipto,
Egipto era todavía un país independiente y entonces vaciló el corazón de Judá entre Babilonia, que en este momento era su patrón y su amo, y Egipto. Y empezaron los acercamientos a Egipto, y el rey de Egipto, el faraón, utilizó al rey judío, Sedecías, diría yo, como punta de lanza contra Babilonia. Empezaron los malos consejos, las tramoyas, en fin, para que Judá se rebelara contra Babilonia y así mantener pues a Nabucodonosor ocupado. En esa época, amables oyentes, empieza, diría yo, la actuación ya decisiva del profeta Jeremías. Eso ocurrió entre los años 598, cuando Nabucodonosor hizo su primera incursión contra Jerusalén, y el año 586, cuando Jerusalén fue ya finalmente destruida. Entre el 98 y el 86 transcurrió, diría yo, la edad, más importante, o la época más importante de la actuación de Jeremías. Jeremías le hablaba al rey, le hablaba al pueblo, que no hicieran esas aventuras políticas que estaban pensando hacer, que no se unieran a los egipcios, que no se rebelaran contra Nabucodonosor, que ellos no podían vencer a una potencia como Babilonia, que lo que podían hacer era simplemente seguir, digamos, el espíritu del rey Josías, seguir su reforma religiosa, purificarse internamente, servir a Dios, cambiar cada hombre la conducta con su prójimo, que eso lo podían hacer y que si lo hacían la bendición de Dios estaría con ellos. Pero si empezaban en aventuras políticas de rebelión, les iría muy mal. Yo creo que con esto que les estoy explicando entienden ustedes el texto que toca leer este domingo. Entonces se los voy a leer, que ya ustedes con estos pormenores introductorios lo van a entender. En aquellos días los príncipes dijeron al rey: muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad, y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino de su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestro poder. El rey no puede nada contra vosotros. Ellos agarraron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Melquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Fíjense pues, Jeremías era un estorbo. ¿Por qué? Porque la palabra de él era incisiva, y finalmente aconsejaba al pueblo y le decía que una rebelión, una guerra contra Babilonia era una desgracia, que finalmente todo acabaría muy mal, y por eso lo acusaban de desmoralizar a los soldados, de que finalmente las intenciones pacíficas de Jeremías eran no para bien del pueblo, sino para mal del pueblo, y por eso el rey no tuvo más remedio que ceder a la presión de los nobles, y ellos le hicieron eso a Jeremías. Lo metieron en una cisterna seca, sin agua, pero con lodo, y el pobre Jeremías se hundió. Y allí estuvo, hasta que un conocido de Jeremías, Ebed-Melech, le dijo al rey en el palacio: mi rey, señor, esos hombres han tratado mal a Jeremías. Lo tiraron al aljibe, allí morirá de hambre. Y entonces el rey le autorizó sacarlo. Y entonces Ebed-Melech sacó a Jeremías y le dio al menos una oportunidad de seguir viviendo un tiempo más. De todas maneras, como les insinué, Jeremías, la cosa termina mal. El rey Sedecías finalmente se alía con los egipcios, se rebela contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor envió su ejército. Nabucodonosor en persona no llegó esta vez hasta Jerusalén, sino su ejército. Sitiaron a Jerusalén y después de varios meses de sitio se la tomaron. Y esta vez el babilonio no perdonó. Jerusalén fue tomada, fue arrasada, el templo fue incendiado, lo que quedaba en el templo de precioso fue llevado a Babilonia, y la gente más importante de la ciudad, lo que quedó pues de ella, porque los muertos se contaban por centenares en las calles, como cuenta un salmo de la época, fueron llevados pues los que quedaron importantes a Babilonia. Todas las ciudades judías quedaron en ruinas y en escombros, el país destruido y arrasado. Es decir, todo terminó. El mismo Jeremías fue arrastrado por algunos judíos que lograron escapar y fue a Egipto. En Egipto se pierden para siempre las huellas de Jeremías.
amables oyentes, este sino, diría yo, trágico del profeta, de Jeremías, un hombre que muere por la verdad, por la justicia, que aconseja o que da el consejo al pueblo de la paz, de aún a precio del mismo sometimiento a una potencia extranjera. Ese hombre es visto en el Nuevo Testamento como un símbolo de Jesús. Es sufriente como Jesús, paciente como Jesús. Y finalmente entonces muere Jeremías también desechado y desaprobado como murió Jesús. La segunda lectura de este domingo está tomada de la carta a los Hebreos. Recuerden ustedes, amables oyentes, que también el domingo pasado leímos un texto de la carta a los Hebreos. El texto que toca este domingo es un texto parenético, es decir, exhortatorio, muy hermoso, escrito en un estilo, diría yo, muy llamativo. El autor de la carta a los Hebreos escribe el mejor griego del Nuevo Testamento, el mejor griego de todos, aún mejor pienso yo que el de Lucas. Es un griego que ya pues tira al de los grandes escritores clásicos del griego. El pedacito que toca leer está en el capítulo 12, versículos 1 a 4. Escuchen ustedes el texto castellano que más o menos les deja percibir la belleza, la armonía, la buena construcción del texto griego. Hermanos, una nube ingente de espectadores nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, sin miedo a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Creo que ustedes han sentido como yo la belleza del texto, su armonía interna, su preciosa construcción. Cuando uno traduce del hebreo, por ejemplo, o del arameo al castellano, la traducción, digamos, exacta, de esas lenguas a la nuestra, diría yo, queda nuestro lenguaje como cortado, como cojo. Las expresiones no pueden, ser vertidas exactamente. ¿Por qué? Porque el espíritu de esas lenguas, el hebreo o el arameo, es muy diferente al de nuestra lengua romance, como se llama, es decir, derivada del latín. Y el latín y el griego son lenguas hermanas. Por tanto, entonces, del latín o del griego se traduce al castellano en una forma, con un espíritu más concordante. En griego o en latín se habla como se habla en castellano, muy parecido. La construcción de las frases es, relativamente idéntica, al menos muy parecida, y por eso se traduce fácilmente, y cuando se hace la traducción se siente, la armonía del lenguaje, como la hemos sentido en este texto. Pues bien, es un texto parenético, les decía yo, la palabra parenesis significa en griego exhortación. Generalmente las cartas del Nuevo Testamento tienen, diría yo, dos secciones, una que es, llamémosla, didáctica, donde se presenta un mensaje, y otra que es parenética, es decir, exhortatoria o exhortativa, empleemos ese adjetivo, es decir, una parte, que enseña, y otra que amonesta, que inculca, que llama. Esta es la parenesis. La parenesis es pues la exhortación. Fíjense que usa aquí el autor se siente uno con los destinatarios. Les dice, una nube ingente de espectadores nos rodea. Se siente uno con ellos, está hablándoles pues a sus destinatarios como uno de ellos. Por tanto, quitémonos, habla de nuevo en primera persona del plural, en nosotros. Él es uno de ellos. Quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Fíjense,
Él es uno con ellos. Él dice, una ingente nube de espectadores nos rodea. Es decir, tenemos quien nos mire, los ángeles, podría pensar él, o quizá los hombres. Tenemos una tarea que cumplir. La tarea que cumplir es ardua. Tenemos que quitarnos de encima cosas que nos estorban y que nos atan, el pecado. Tenemos que completar nuestra carrera con valentía, con coraje. No tenemos por qué retirarnos. Y precisamente para completar nuestra carrera debemos mirar a quien nos precedió en ella. Aquí viene la parte, digamos, la parte didáctica de la carta. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Él corrió la carrera primero. Nosotros vamos detrás de él. Tenemos que tener un coraje como el de él. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Es decir, lo que afrontó Jesús en su carrera es algo que a nosotros nos toca afrontar también. Y el coraje y la valentía con que él actuó es un coraje y una valentía que nosotros tenemos que manifestar. Él completó su carrera sin miedo a la ignominia hasta la cruz. Ignominia, ¿por qué? Porque morir crucificado era una ignominia, era la mayor afrenta que un hombre podía sufrir. Era el castigo, digamos, más terrible que los romanos aplicaban a los delincuentes, a los que no eran romanos, a los extranjeros, a los rebeldes, a los bandidos de la peor calaña. Jesús murió así. Murió desnudo, clavado en una cruz, en medio de otros bandidos, acompañado simplemente por la burla y el escarnio de los que por allí estaban. Sin miedo a la ignominia, Jesús lo soportó. Fíjense cómo está leyendo este autor de la segunda parte del siglo I, está leyendo la muerte de Jesús. Ya la está leyendo, diría yo, con espíritu, llamémoslo cristiano. Está considerando la muerte de Jesús, su pasión, como un ejemplo, para que nosotros seamos valientes también en nuestra carrera, en lo que nos toca hacer. Y sigue, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Fíjense, renunció pues por un momento al gozo, pero llegó a él. Renunció al gozo, es decir, tuvo que padecer lo que padeció. En ese momento le dijo no a una alegría fácil, a un escape. Pero finalmente, al afrontar lo que afrontó, llegó a la meta. Está sentado a la derecha del Padre. Y termina entonces, fíjense, el autor de la carta exhortando a los destinatarios, pero ya no se considera como al comienzo uno de ellos cuando empleaba la primera persona del plural. Quitémonos, corramos. ¿No? Ya los aconseja en segunda persona del plural. Vosotros, dice, recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Fíjense, ya no se está metiendo en la exhortación como hizo al comienzo, sino que ya los exhorta a ellos como distintos de él. Recordad, no os canséis. Está hablando pues a vosotros, a ellos. Nosotros en nuestro lenguaje común no utilizamos esa forma, digamos, de la segunda persona del plural. Los españoles sí la utilizan mucho. Si ustedes ven los canales españoles de televisión, cada rato emplean esa recordad, no os canséis, ¿para qué venís? Pero aquí está hablando pues en el lenguaje clásico castellano. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Cuando tenemos que afrontar oposición, hagámoslo. No nos cansemos, no perdamos el ánimo, mantengamos la bandera erguida. Seamos capaces de afrontar lo que llegue, no nos cansemos. Y finalmente termina el autor con una frase bellísima. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Es decir, si es necesario llegar a la sangre, pues tendríamos que llegar a ella. Y si nos quitan la vida por ser cristianos, tendríamos todos los motivos para darla, porque antes de nosotros corrió la carrera alguien que dio la vida. Queridos oyentes, con estos antecedentes de los textos de Jeremías y este texto de la carta a los Hebreos, pues esperamos para el Evangelio un texto también impresionante,
un texto que nos inculque, o mejor dicho, que nos hable de valentía. La carta a los hebreos nos decía que él corrió la carrera hasta la meta, sin miedo a la ignominia. En el Evangelio, precisamente, escogen un texto con unas palabras de Jesús misteriosas, en las cuales evidentemente el horizonte es la muerte, su muerte. Jesús no afrontó, digámoslo así, su situación, completamente ignorante de lo que se le venía encima. En alguna forma Jesús fue gestando su tragedia. Desde el comienzo, como algún día les expliqué, la propia familia de Jesús lo pudo percibir. Cuando estaba actuando en Cafarnaúm y a la familia de Jesús le contaron en Nazaret lo que estaba pasando, salieron de Nazaret a agarrarlo, porque decían que se estaba enloqueciendo, es decir, se estaba metiendo en la boca del lobo. Jesús estaba desafiando abiertamente las autoridades magistrales del judaísmo, se estaba metiendo en la boca del lobo. Por eso el hecho de su tragedia, que por allá en el horizonte de Jesús se irguiera la cruz, no fue para él ninguna sorpresa. Él lo previó, en alguna forma, podríamos decirlo así, se lo ganó, porque cuando uno hace lo que Jesús hizo, cuando uno dice lo que Jesús dijo, cuando uno toma las posiciones que Jesús tomó, uno se arriesga, y el que se arriesga puede evidentemente ser víctima del riesgo que él mismo corrió. Pienso yo que esto que les acabo de decir es tan claro como el agua, tan diáfano como una fuente. Así es, y los grandes autores, aún los críticos radicales de la época actual, que casi nada histórico encuentran en el Evangelio, están de acuerdo con eso. Jesús no llegó a la muerte ignorante de lo que le podía pasar. En alguna forma, pues, Jesús corrió el riesgo y sucumbió en él. Pues bien, según esto, pues, es extraño que cuando entonces en alguna forma Jesús interprete su muerte, ahí sí los críticos actuales al unísono digan que eso no es de Jesús, que eso lo inventaron luego los cristianos, como si uno cuando prevé algo y voluntariamente se mete uno en una situación sin salida, como si uno mismo no entendiera por qué se mete. De ahí que las interpretaciones que en el Evangelio aparecen con palabras de Jesús, de su propia muerte, no necesariamente tienen que ser de los cristianos después de la muerte de Jesús, sino que pueden y deben tener en alguna forma también su fundamento en las vivencias propias de Jesús. Aquí vamos a encontrar en el texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 49 a 53, unas misteriosas palabras de Jesús que evidentemente están dichas en el horizonte de su muerte. Escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. De estos textos que leímos encontramos 2 versiones, la lucana, que es la que acabo de leer, y otra es la de Mateo. Por eso los autores que estudian esto suelen decir que aquí aparece una fuente común a Mateo y Lucas, que los eruditos detectan y la llaman Q, del alemán Quelle, que significa fuente, fuente. Jesús empieza diciendo: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Es decir, Jesús sabe que lo que él dice y la forma como él actúa es un incendio que finalmente se va a propagar, ojalá estuviera ya ardiendo. Jesús prevé en alguna forma pues que lo suyo, que su programa no se quedará simplemente en la primera chispa
que emanó de él, sino que tocará a muchas otras personas. La segunda palabra debe ser paralela a la primera, debe tener un sentido coherente con ella. La primera, pues, la del fuego. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Y la segunda, tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Fíjense, esta palabra, hay un paralelo de ella en el texto de Marcos, cuando los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, le piden a Jesús ser los primeros ministros de él en su gloria, en el reino mesiánico, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de él. Y Jesús les dice, ustedes son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber y de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Jesús les habla de su cáliz y de su bautismo. Su cáliz es la copa amarga de la muerte, el trago amargo de la muerte, y su bautismo es también la muerte. Así en Marcos, eso está en el capítulo 10 de Marcos. Aquí hay una palabra sobre el bautismo que en alguna forma pues está en conexión con la que les acabo de mencionar. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Es decir, Jesús sabe que su actividad tiene o presagia una tragedia y que la tragedia va a llegar. Qué angustia hasta que se cumpla. Ojalá estuviera ya ardiendo. Es decir, Jesús sabe que lo que Él está haciendo ahora tiene consecuencias. Es un incendio que se va a propagar. Él tiene que ser bautizado con un bautismo. Él lo dice. Por eso, mientras que el bautismo no se realiza, Jesús entonces se angustia y sufre. ¡Qué angustia hasta que se cumpla! Bautizarse significa ser sumergido. En este caso, pienso yo, se trata de ser sumergido en la muerte. También el bautismo cristiano, como lo interpreta por ejemplo San Pablo en Romanos 6, tiene esta connotación. Fuimos consepultados en él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, nosotros tengamos una vida nueva. Es decir, el bautismo cristiano es como una participación en la muerte y resurrección de Cristo. Cuando hunden al bautizado en el agua, entonces eso lo asemeja a Jesús, que al morir o después de morir fue sepultado. Y como en la resurrección salió del sepulcro, nosotros después del bautismo debemos salir de la muerte a una vida nueva. Ustedes ven cómo el cristianismo luego ahonda estas intuiciones de Jesús. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Es decir, Jesús prevé lo que se le viene encima. A Jesús lo que le sucedió no lo cogió de sorpresa. Por eso, precisamente porque no lo cogió de sorpresa, en alguna forma Jesús debió buscar maneras de interpretar lo que se le venía encima. Jesús pudo leer la Biblia. Jesús en la Biblia, en muchos salmos y en partes de Isaías y aún de Jeremías, Jesús leyó las reflexiones del judaísmo sobre el justo que sufre. El justo sufre, es injustamente condenado, pero Dios lo salva, Dios está con él, Dios reivindica su justicia. Por eso Jesús espera, aún más allá de la muerte, la justicia y el amor de Dios. Jesús tiene esa esperanza y con esa esperanza vive y con esa esperanza muere. Ustedes ven, queridos oyentes, y por eso también, fíjense, la Eucaristía y la interpretación soteriológica de la muerte de Jesús va exactamente en el mismo sentido. ¿Ven? Lo que le sucedió a Jesús no es algo que simplemente lo afecte a él, sino que es un beneficio para todos, es principio de salvación. Sobre eso hemos hablado ya en muchas otras ocasiones, pero yo lo menciono acá porque finalmente, digamos, nuclearmente está contenido en lo que dicen estos textos. Y luego termina Jesús con una tercera palabra. Ustedes ven que el Evangelio reúne en el primer párrafo 3 palabras: la de fuego en el mundo, la del bautismo, y luego esta otra: ¿pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. Lucas dice división. Mateo probablemente conserva la palabra original espada, mágera. ¿Para qué sirve una espada? Para partir, para dividir en dos. Él no vino a traer paz. La paz es unión. Él vino a traer división, es decir, divide la gente. ¿Por qué? Porque el programa de él pone las personas ante una decisión. Hay que decirle sí o decirle no. Uno ante Jesús no puede pasar impávido. O toma posición aceptándolo
o toma posesión rechazándolo. Lucas sabe perfectamente qué significa esta palabra que Jesús dice acá. Por eso recuerden ustedes en la infancia, cuando Jesús llega o es llevado al templo por María y José, el anciano Simeón lo toma en sus brazos y bendice a Dios. Canta, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar ir a tu siervo en paz, es decir, ya puede morir tranquilo el ancianito, porque ya sus ojos suyos, cansados de vivir y de ver, vieron al Salvador. Y entonces, una vez hace el canto, le dice Simeón a María su madre: este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, es decir, un signo de contradicción. Es decir, ante Jesús unos dirán sí, otros dirán no. Los que digan sí se levantarán, los que digan no sucumbirán. Y a ti, le dice Simeón a María, con una imagen semejante a la que utiliza el texto de Mateo paralelo a este texto lucano que estamos leyendo, y a ti una espada te dividirá el alma. Es decir, tú quedarás partida en dos. Tú estarás prácticamente sometida a una presión tal que te dará mucha brega decidirte, pero se decidió María y se decidió por su Hijo Jesús. Una espada te dividirá el alma. ¿Por qué? Porque Israel ante Jesús se dividió, unos con Jesús, otros contra Jesús, y la división de Israel pasó por el corazón de su madre. A estos tres dichos primeros añade Lucas de su fuente un dicho más que especifica, o mejor dicho, que aclara o que muestra las consecuencias de la división que Jesús vino a traer. Dice: en adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Es decir, fíjense, ante Jesús una familia se dividirá, 3 lo aceptarán, 2 no, o viceversa, 2 sí, 3 no. Y luego, digamos, entra en detalle: están divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. En un libro reciente, nuestro famoso novelista Fernando Vallejo toma este texto y lo interpreta, diría yo, con una hazaña y con un odio, digamos, increíble, pues prácticamente utiliza este texto para mostrar que Jesús era un desnaturalizado, que a Jesús no le importaban los seres humanos, que Jesús vino a acabar con esto, en fin, todo lo que ustedes quieran, dice este señor Vallejo en su libro. Lo que sucede es que finalmente Jesús simple y llanamente dice lo que resulta de su actuación. De su actuación resulta que la gente toma posición. Es como el mismo Fernando Vallejo, cuando él escribe sus libros tan provocativos no en el sentido, digamos, de que son gustosos o sabrosos, como solemos usar nosotros el término, sino provocadores, más bien, tan provocadores, nos provoca a la gente. Él lo hace, él divide a la gente con sus libros, porque unos leen eso y dicen qué bien, y otros dicen qué horror, de modo que se podía esgrimir en cuanto a él, el argumento que le esgrime contra Jesús. Él dice que Jesús era un desnaturalizado porque puso a pelear a la gente. Pues don Vallejo también hace lo mismo con sus obras, con sus insultos a todo lo cristiano, a toda la fe, a todo aquello que nosotros consideramos un valor. Él prácticamente pisotea todo eso, lo ennegrece, lo envilece, y se queja precisamente de que Jesús, cuando tomó posición frente a su vida y cuando asumió el riesgo de la bandera de Dios y de la bandera de, digámoslo así, de la dignidad del hombre frente a una interpretación de la ley judía inhumana e indigna, cuando Jesús hizo eso, entonces él se queja porque la gente se dividió. Pues claro, cuando alguien toma posición y toma una bandera en la mano, habrá siempre quien le diga sí y siempre que le diga no. El texto simplemente indica que esa división llega hasta el núcleo mismo familiar. El cristianismo primitivo hizo
hizo esta experiencia. En el cristianismo primitivo había familias que se dividían, y por eso en otros textos se dice que el hermano entregará a la muerte al hermano, que los padres se levantarán contra los hijos y los harán condenar. Son cosas de esas, es decir, esas vivencias las tuvo el cristianismo naciente en suelo de Palestina, en su primera difusión. Es decir, Jesús fue, diría yo, un detonante inmenso en el cual Dios conmovió el seno del judaísmo y, digamos, este mundo. En general, nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a ver a Jesús como el príncipe de la paz, el rey de paz. Y así lo pinta, por ejemplo, Lucas. El autor que nos trae estas palabras de Jesús, más adelante va a redactar la escena de la llegada de Jesús a Jerusalén, el Domingo de Ramos, en la burrita, como solemos representarlo nosotros. Lo llama el rey, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Dice así, dice Lucas, o Basilevs, el rey, lo dice. Y luego en boca de la gente que aclama al rey que está entrando o que está llegando, Lucas pone un eco de la palabra de los ángeles en Navidad. Dice, en Uranó Irini, en el cielo paz, que doxa en ipsistis, y gloria en las alturas. En el cielo paz, el rey que viene, por tanto, es el portador de la paz celestial, Y enseguidita, después de esta escena, en que la gente, o los que vienen con Jesús, toplezos o pantoplesos, ton macitón, dice Lucas, toda la multitud de sus discípulos gritaban esto, que les acabo de citar. Dice que Jesús entonces llora sobre Jerusalén y les dice, ay, si tú hubieras sabido, hubieras conocido lo que te conduce a la paz. Pero no, está oculto a tus ojos. Es decir, llegó el Rey de paz ofreciendo paz, pero ellos no se dieron cuenta de que Él les ofrecía la paz y lo rechazaron. Por eso entonces puede decir Jesús, o esta es la manera como Lucas explica esa palabra de Jesús que cita acá, no vine a traer al mundo paz, sino división. Es decir, quise entregar la paz, pero finalmente, ¿cómo la rechazaron? Entonces la paz tomó filo de espada y los dividió. Unos sí, otros no. Ser cristiano no es, por tanto, un jolgorio, no es llegar uno aquí a parrandear con este mundo. Predicar el Evangelio no es darle gusto a los oídos de la gente, no. Supone, evidentemente, o implica poner a la gente ante una alternativa. O, una alternativa ineludible. Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedarán claras las intenciones de muchos corazones. Así escribió Lucas en el episodio de Simeón.